nuestra serie, espero ya lo hayas notado, ya casi la acabamos, es Jesús es mejor. Y este es un nombre que obviamente engloba de manera muy general las cosas que hemos estado hablando a lo largo de los mensajes. Jesús es mejor. Y la esperanza es que cada uno de los mensajes que se han predicado de esta serie, en alguna perspectiva u otra, te han gritado esta verdad, que Jesús es mejor. Con la esperanza de que a este punto ya has sido persuadido de que Jesús es mejor. En verdad lo es. En verdad, cuando pones algo que consideras muy bueno en tu vida y lo pones y lo comparas en contraste con la persona y obra de Cristo, entonces tu conclusión final de esa comparación será que Jesús es mejor. Y si terminamos esta serie y en tu mente y en tu corazón y en la forma en la que vives tu vida no se refleja que entiendes y que en verdad crees que Jesús es mejor, entonces escuchaste no sé cuántos mensajes de la serie que llevamos de Hebreos en vano y perdiste tu tiempo aquí con nosotros. Y mi esperanza es que eso no ha sucedido. Mi esperanza es que tanto tú como yo hemos crecido en la convicción y la necesidad de entender que en esta vida, no importa cuántas cosas hermosas y cuánta bendición tenemos en la vida, si hay algo que es mejor que todas esas cosas, es Jesús. Y si el libro de los Hechos no te ha ayudado a ver eso, yo no sé si hay otro libro de la Biblia que te va a ayudar. Al final del día, creo que todos los libros de la Biblia dicen eso. Obviamente Hechos hace un énfasis muy alto en esa dirección. Pero, más bien corrijo, yo sí creo que hay otros libros de la Biblia que te van a ayudar a llegar a la conclusión de que Jesús es mejor. Pero si hay uno que en particular quiere hacer eso, es el libro de Hechos. Y la esperanza es que ya estás ahí conmigo en ver a Jesús como alguien mejor, como alguien de mayor impacto. ¿Qué pasó? Hebreos. Es que la H, ustedes saben. Hace una mala jugada en mi mente esa idea. El libro de Hebreos ya ha hecho eso. Jesús es mejor. Jesús es mejor. Y la esperanza es que tú y yo ya estamos parados ahí, porque de no ser así, la verdad es que el mensaje de hoy, pues no va a haber mucha relevancia en tu vida. Y no porque no crea en el poder de la palabra, no porque no crea que el Espíritu aún lo va a usar, pero al final del día, ¿en dónde va a haber mayor impacto? ¿En qué corazón va a haber un mayor impacto de las verdades que vamos a ver hoy, de los principios y del llamado a la obediencia que tenemos hoy? Es en aquellos en donde ya existe la convicción y la certeza de esa verdad, que Jesús es mejor. Porque últimamente tengo que entender que Jesús es mejor para que después yo pueda obedecer la palabra de aquel que digo que es mejor. Si hay algo por ahí que es mejor que Jesús, y también me habla, por cierto, sin importar si es una persona o cosas materiales que a veces nos comunican cosas y nos hablan y nos venden la realidad de una posible identidad en donde podemos encontrar satisfacción, donde podemos encontrar llenura y plenitud. Si esas cosas terminan siendo en primer lugar mejor que Jesús, entonces últimamente seremos persuadidos por esas voces, por las cosas que esas cosas nos venden. Pero si Jesús es mejor, entonces su voz es la mejor. Y si su voz es la mejor, si sus demandas son las mejores, si sus anhelos para nuestras vidas son los mejores, si sus ordenanzas y su voluntad es la mejor, entonces el mensaje de hoy lo vas a ver como lo mejor de lo mejor en cuanto a las cosas que tienes que obedecer. Y lo dijimos la semana pasada, ya la última parte del libro de Hebreos tiene que ver con esta idea de la práctica, de poner en práctica cosas porque hemos entendido que Jesús es mejor. Y de eso se trata el mensaje de hoy, más instrucciones, más cosas que hay que hacer, más aspectos de obediencia
para permanecer en el amor fraternal. También ya lo dijimos la semana pasada. Inicia así el primer versículo del capítulo 13 de Hebreos. Que permanezcamos en el amor fraternal. Y después viene una lista de cosas que básicamente vienen siendo la forma en la que ese amor fraternal luce. Para no dejar la definición muy en el aire, la aterriza con cosas que hay que hacer y las cuales podemos definir como, este es un aspecto del amor fraternal, este es otro aspecto del amor fraternal. Hay varios aspectos y ramificaciones de lo que significa vivir y permanecer en el amor fraternal, que obviamente incluye y viene implícito la esencia de vivir en comunidad. Cuando tú escuchas la palabra fraternidad, ¿en qué piensas? En muchos, en una hermandad, en una pluralidad de personas, ¿ok? En una comunidad que tiene un mismo sentir, con una misma motivación, con un mismo deseo de que se dé algo, con una misma meta. La misma idea es el cristianismo. Si estás aquí por primera vez y piensas que cada uno de nosotros puede tener su propia versión del cristianismo, estás equivocado. La Biblia nos ha dado la versión del cristianismo que todos los hijos de Dios deben de empezar a vivir, y todos la esperanza que Dios tiene para nuestro proceso de caminar con Él es que todos tengamos la misma perspectiva de las cosas, porque de eso depende que se dé el amor fraternal. Y el primer aspecto de este amor fraternal y de estas instrucciones que el autor de los Hebreos quiere que obedezcamos, porque vienen de aquel que es mejor, de aquel que tiene una mejor palabra y un mejor mandamiento para nuestras vidas, lo vamos a encontrar en el primer subénfasis de nuestro texto esta mañana, que veremos en versículo 7 del capítulo 13 del libro de los Hebreos, que es acuérdate de tus líderes e imita su fe. Acompáñame a leer nuevamente ese pasaje y después elaboramos sobre lo que hay que decir al respecto. Versículo 7, capítulo 13 del libro de los Hebreos. Acuérdense de sus guías que les hablaron la palabra de Dios, y considerando el resultado de su conducta, imiten su fe. ¿A qué te suena esta declaración? ¿Es esto una sugerencia? Podría verse como una sugerencia, pero yo creo que es más que una sugerencia, es un mandamiento. Es algo que el autor de los Hebreos, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, con la mente misma de Dios, nos está diciendo que es algo que está esperando que hagamos en medio del amor fraternal en el que nos estamos comunicando y estamos experimentando y nos estamos dando, por decirlo así. Entonces, el amor fraternal tiene que ver con la idea de imitar a alguien, de acordarse de alguien, y en particular aquí menciona guías, pero una mejor traducción son líderes. ¿Ok? O sea, el autor de los Hebreos quiere que tengas que ver algo con respecto a tus líderes en la fe. Así como ya nos dijo que veamos otros líderes del pasado. ¿Recuerdas que capítulo 11 tenía que ver con una lista de personas a las que había que imitar en su fe? Y de alguna forma también son líderes en el sentido de cómo mostraron su carácter y sumisión a Dios y a su palabra, y dieron un ejemplo de fe en su búsqueda de Dios, y obraron cosas que había que obrar para demostrar que en verdad buscaban las cosas de Dios. La esperanza es que también en nuestro contexto siguen existiendo esos hombres. Y la esperanza es que empieza con pastores y así se va el escalafón y la escalerita con otros tipos de líderes que encontramos en la iglesia, con maestros, con evangelistas, con encargados de ministerio. ¿Por qué no meterlos ahí como líderes? Obviamente aquí en particular se está refiriendo a los líderes que enseñan la palabra, y lo dice después. Acuérdense de sus líderes, de sus guías, dice en nuestra versión, que les hablaron la palabra de Dios. Entonces quiere que te acuerdes de ellos. Obviamente en el contexto de la audiencia original, el acuérdense también puede traer la connotación de que ya están muertos. ¿Tú te acuerdas de alguien que ya murió? ¿Y qué crees que fue la causa de su muerte en la mayoría de los casos? El seguir a Jesús, el enseñar la palabra que les enseñaron a estos hebreos. Básicamente persecución, oposición, martirio en muchos de los casos.
Obviamente no vamos a escapar la posibilidad de que uno murió por alguna enfermedad, pero en su contexto y tratando de mirar el contexto de la carta, tiene que ver con la misma idea de la persecución. ¿A quién persigue la oposición? ¿A quién quiere ver muerto Satanás? Digo, a todos los cristianos, a todos los hombres, aunque no sean cristianos, por cierto. Pero si hay un orden de prioridades en aquellos a los que Satanás quiere suprimir, quiere martirizar, quiere destruir, empieza con líderes de la fe. Empieza con aquellos que ayudan a otros a crecer en la misma fe que Satanás y sus demonios odian. Y aquellos que no aman a Cristo odian. Entonces todo va a ser por ahí, ya lo hemos dicho antes, lo dijimos en la serie de Hechos. El primer objetivo a derrocar en una comunidad de fe siempre van a ser los líderes. Porque si derrocas al líder, ¿no?, pues se esparcen el rebaño. Y entonces el enemigo podrá decir que fue exitoso en su ataque. Por eso la esperanza es que tenemos líderes que en verdad son líderes, que no los calificó el hombre, sino que los calificó Dios. Y aunque el hombre participa, ya hemos hablado de esa parte, la iglesia local juega un papel muy importante en el proceso de la calificación de los líderes que Dios tiene para sus iglesias. Últimamente queremos que el primero que pone el sello y la confirmación de ese liderazgo y de ese llamado sea Dios. Porque entonces, si eso es verdad, esos líderes van a estar dispuestos a dar su vida por causa del evangelio y no van a dejar de enseñar, aunque sean amenazados, como lo vimos en el libro de los Hechos, ¿no? Cuando los apóstoles eran amenazados que dejaran de predicar en el nombre de Jesús, ¿qué decían? ¿A quién vamos a obedecer? ¿A los hombres o a Dios? Que tiene que ver un poco con la misma idea de lo que vimos la semana pasada y la ayuda que pedíamos para poder obedecer esas cosas. El Señor es el que me ayuda, no temeré, ¿qué podrá hacerme el hombre? Es la misma idea. Entonces, la esperanza es que no nada más tenemos líderes que son feroces, son eficaces, lo hacen con denuedo y predican la palabra de verdad y la entienden y la proclaman y la viven. La esperanza es que también los imitamos. Y para yo poder imitar a uno de mis líderes, tengo que, ¿qué? Para imitar, si yo te pido imita a fulanito, ¿cuál es tu tarea en esa misión? Conocerlo. Tienes que hacer preguntas. Tienes que pasar tiempo con él. Tienes que querer estar cerca de él. Si no, ¿cómo vas a imitarlo? ¿O qué vas a imitar? ¿Lo que se ve de lejos? ¿Lo que se ve a distancia? No, tú tienes una expectativa muy alta de tus líderes y tus líderes deberían de tener una expectativa muy alta de que tú los quieres imitar. Y es como un círculo en ese sentir. Es como algo recíproco, por decirlo así. El líder debe estar buscando la santidad, esforzándose en vivir las verdades de la palabra de Dios, en honrar a Dios en su vida, con la esperanza de que otros lo están observando y están imitando su carácter, su conducta, su doctrina. Todo. Tristemente vivimos en una época en la que el liderazgo ha sido devaluado, ¿cierto? Vemos líderes y pensamos en algo negativo en vez de algo positivo. La esperanza es que eso no esté sucediendo, por lo menos en Iglesia Vida Vertical. La esperanza es que si tú volteas a ver a Omar y al rato a los que van a ser pastores junto conmigo, tú puedas decir, ese es un hombre que camina con Dios, que tiene debilidades, sí, como todos, pero que también tiene fortalezas, que tiene evidencias de la gracia de Dios, evidencias de la obediencia y de la fidelidad a Dios que quiero imitar. Y sí sería una buena pregunta a hacerte esta mañana. Por la providencia de Dios, por la gracia de Dios, yo lo vería así. Por el momento en la iglesia, en los 6 años que llevamos siendo iglesia, yo soy el líder pastor principal por el momento. El próximo año tal vez vamos a tener más. ¿Ok? La pregunta que yo te haría es eso. ¿Tienes en tu radar esta perspectiva del llamado y el mandamiento que tienes que obedecer de considerar el resultado de mi conducta y después imitar en mi fe? Y otra vez no porque quiero hablar de Omar. El texto habla de Omar. Omar no vino con una agenda de querer hablar de Omar, pero el texto me dice que hable de Omar. ¿Estás de acuerdo conmigo? ¿O es Omar el que está imponiendo su pensamiento porque quiere que tú lo imites? No, el texto nos está diciendo eso, amén.
¿Estás ahí conmigo? Porque si no, ni siquiera vas a escuchar lo demás que tenga que decir. El texto te está diciendo que imites a Omar. Si eres miembro de Iglesia Vida Vertical, si estás considerando ser un asistente regular de Iglesia Vida Vertical, te está diciendo imita a Omar. Obviamente, ¿en qué quiere que lo imites? En lo que dice después. El resultado de su conducta. ¿Qué resultado estamos infiriendo o asumiendo en ese deseo o en esa tarea de imitar a Omar? ¿Positivo o negativo? Positivo, en cosas buenas, en frutos de santidad, en frutos de justicia. Imita todo eso de mí y no imites todo lo que es contrario a eso. ¿Ok? Ese es el llamado de la palabra de Dios. Y para eso tienes que conocer a Omar. Tienes que conocer tal vez qué sacrificios ha hecho para estar aquí, de qué cosas se ha privado para poder estar aquí, cuáles son las amenazas que él ha tenido en su ministerio, qué tipo de afrentas o de oposición Omar ha experimentado. Y para eso tenemos que hablar, porque muchos ya la saben porque lo han experimentado, pero otros son nuevos, no conocen la historia del líder de Iglesia Vida Vertical. ¿Te vas a dar a la tarea de conocerlo? De ser intencional en conocer a Omar, en pasar tiempo con Omar, en hacerle preguntas a Omar, preguntas profundas que te ayuden a discernir quién es Omar, cómo ha sido su conducta, qué cosas puedes imitar de Omar, para después tú quererlas imitar, orar a Dios para que te dé la gracia en querer imitar esas cosas. Porque a veces es más cómodo pensar, bueno, pues parece que Omar es un pastor ahí más o menos. Creo que Iglesia Vertical no se ve tan mal, pero todo de lejitos, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces lo que no queremos es ser retados en nuestra fe. Ser retados en tener que imitar a nuestros líderes, que últimamente, y la esperanza es que están imitando a Cristo y a los líderes que Cristo propuso en la iglesia que Él fundó, a los apóstoles. Para eso Dios nos dejó la Biblia, iglesia. Mucho de lo que hay que hacer en la Biblia es imitar. ¿Te has dado cuenta de eso? ¿Te has puesto a pensar en eso? ¿Por qué la Biblia no está llena simplemente de mandamientos? ¿Por qué hay mucha narrativa? ¿Por qué conocemos historias de interacciones entre cristianos? ¿Cómo era su hermandad? ¿Cómo ellos interactuaban en el caminar de esa fe? ¿Tú por qué crees que es? Para ejemplificar, para que les imitemos y también para que no les imitemos cuando su conducta no ha sido recta, cuando la falta de fe es evidente en su caminar. Entonces, es una forma en la que Dios quiere transformar nuestros corazones, de una forma tan, si quieres llamémoslo así, tan orgánica, en la que podemos ver la fe de otros y nosotros queremos comparar nuestra fe con la de ellos y decir, yo quiero eso. ¿Recuerdas la semana pasada? Lo mencioné. No es malo que envidies cosas sagradas, cosas buenas, cosas en donde tú ves el carácter y la piedad que Dios quiere ver en su pueblo. La esperanza es que lo estás buscando imitar. Y si no lo estás haciendo, entonces estás desobedeciendo este mandamiento, porque lo es, en verdad velo, es un mandamiento. Considera la conducta e imita su fe. Entonces, si no tienes en tu radar imitar la fe de alguien, seguramente hay mucho orgullo en tu corazón. Porque a veces lo que hay en el radar es, quiero que otros me imiten. O sea, si está más alto tu anhelo porque otros te imiten que por tú imitar a otros, hay peligro en ese corazón. Yo vería mucho orgullo en él. Y al mismo tiempo me atrevería a decir que no es digno de ser imitado. Alguien que es digno de ser imitado es alguien que todo el tiempo está en una actitud de decir, ¿a quién imito? ¿A quién imito? ¿A quién veo? ¿Quién está haciendo las cosas bien? ¿Quién está haciendo las cosas mejor? Porque tal vez ya las estoy haciendo bien, pero todavía puedo crecer más, ¿cierto? ¿Cuándo podremos pensar que ya tenemos que dejar de crecer en estas cosas de la conducta, de la gracia, del amor, de la misericordia? ¿Cuándo? Hay un momento, y sí lo hay, pero ¿cuándo es ese? Cuando estemos en gloria, cuando Cristo regrese. Hasta ese día entonces nadie se va a ver orgulloso en decir, no hay nadie más a quien necesito imitar porque ya tengo un cuerpo glorificado, tengo un cuerpo perfecto, me veo como Él se ve. Pero es hasta que llegue ese día. Y mientras no llegue ese día, tu llamado es imitar la fe y la conducta y el sacrificio y el amor y las buenas obras de aquellos que pastorean tu alma, iglesia. Amén.
Vamos al siguiente subénfasis de nuestro texto esta mañana. Más instrucciones, iglesia. Más instrucciones para aquellos que ven a Jesús como alguien mejor en sus vidas, como lo mejor de lo mejor. ¿Para qué? Para permanecer en el amor fraternal. Sigue siendo la misma idea y es esta: fortalécete en la gracia de la sana doctrina. Versículos 8 al 9. Vamos a leerlos juntos. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. No se dejen llevar por doctrinas diversas y extrañas, porque es buena cosa para el corazón el ser fortalecidos por la gracia, no por alimentos de los que no recibieron beneficios, los que de ellos se ocupaban. Fortalécete en la gracia de la sana doctrina. Muchas veces decimos que somos una iglesia de la sana doctrina. Y claro, es bueno que lo seamos y la esperanza es que lo estamos siendo. Pero ¿cuántos de nosotros vemos que es esa sana doctrina, o entendemos más bien, que es esa sana doctrina la que en verdad me fortalece en mi fe? ¿Cuántos de aquellos de nosotros que estamos aquí presentes venimos a escuchar un mensaje o a un estudio bíblico o a una oración centrada en las Escrituras pensando eso es algo que yo necesito para fortalecerme en mi fe? Eso es algo que me va a ayudar a ser un cristiano más espiritual, más devoto, más firme en mis convicciones, más seguro de las cosas que Dios quiere para mi vida y más espiritual. Nada de malo con ser espiritual, ¿cierto? ¿Hay alguien aquí que no esté queriendo ser espiritual? ¿Es ese un deseo arrogante? Creo que no lo es si eres un hijo de Dios. ¿Ok? Pero la esperanza es que esa fortaleza para llegar a esa meta de verte espiritual no la estás obteniendo de cosas y de mecanismos centrados en tus propios esfuerzos, de cosas horizontales, de cosas que aparentan piedad, pero que al final no mortifican los deseos de la carne. La esperanza es que toda la fortaleza de todos los pasos de fe y la piedad que se puede ver en tu vida la obtienes de la doctrina misma de la palabra de Dios, de las cosas a través de las cuales Él te ministra su palabra y te pone en ti convicciones sanas, convicciones centradas en la verdad de la palabra misma, que se convierten en tu base y tu fundamento y la fuente de toda piedad en tu vida. Tú quieres eso, ¿cierto? Es lo que dice el texto. Vamos a leerlo nuevamente. Jesús empieza con esta declaración. Escucha, esta es una declaración, algo así como algo que no puedes perder de vista en el proceso. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. ¿Por qué? Porque existe la posibilidad de que no creas eso. Existe la posibilidad de que alguien venga y te platique una versión de Cristo que no es la versión de los apóstoles, que no es la versión que Cristo mismo le dio a la iglesia primitiva. Entonces, los apóstoles saben de ese riesgo, ya lo estaban experimentando en su época y se quieren asegurar de que todo verdadero creyente, todo verdadero hijo de Dios, todo aquel que en verdad confiesa que Jesús es mejor, entienda que Cristo no va a cambiar. Que el Cristo que ellos proclamaron va a seguir siendo el mismo Cristo ayer, hoy y siempre. Y que el día que alguien te traiga una novedad, de una variación, de una mejora de Cristo para tu vida, entonces tú lo deseches, lo veas como algo malo, lo veas algo así como un engaño. Y por eso dice: no se dejen llevar por doctrinas diversas y extrañas. Hay otro tipo de doctrina que no es la sana doctrina, que entra a las iglesias y que muchas de ellas se dejan llevar por sus encantos. ¿Y sabes cuál es el filtro más fácil? Lo aprendí a muy temprana edad en mi fe. Toda doctrina que no está dando la gloria a Dios, en primer lugar, es falsa. Velo así. Es un filtro muy fácil, ¿cierto?, de tener en mente. A ver, esta doctrina, esto que escucho, ¿a quién le está dando la gloria? ¿A Dios o a Omar? ¿A Dios o a los congregantes? ¿A Dios o a los líderes? ¿A Dios o a algún hombre? Y si tu respuesta es no a Dios, entonces, ¿cómo vas a calificar esa doctrina? Como falsa, como no sana, no bíblica,
no centrada en la realidad de que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Tú no quieres eso, ¿verdad? Tú quieres vivir una doctrina donde Cristo es el centro. Y por eso es que hablamos de esta idea de que somos una iglesia cristocéntrica o centrada en el evangelio. La esperanza es que sí lo estamos siendo, porque ¿sabes qué? La realidad es esta, tristemente la realidad es esta. Hay muchas iglesias que tienen el mismo eslogan, que dicen las mismas palabras, pero que no son cristocéntricas, donde Cristo no es el centro, sino el hombre es el centro, y lo que puede hacer el hombre, y los esfuerzos del hombre, y las cosas que hago que se ven bien, pero que al final son externas y que no mortifican las pasiones de la carne. Eso solo lo puede hacer Dios, a través de su Espíritu, a través de su palabra y poniendo a Cristo en el centro. Aquel sin el cual nada podemos hacer. Amén. Y la esperanza es que eso somos nosotros. Una iglesia, más bien eso no somos nosotros, sino al contrario. Una iglesia donde Cristo es el centro y se ve en todas las expresiones en las que se puede ver manifestada esa verdad. ¿Quién es el centro en esta reunión de oración? ¿Quién es el centro en esta propuesta para avanzar las misiones? ¿Quién es el centro en la predicación misma? ¿Es Cristo el centro o es Omar el centro? Obviamente hablamos, por ejemplo, ahorita de que imites a Omar, pero ¿por qué imitarás a Omar? Porque Omar sigue a Cristo. Mientras Omar no sigue a Cristo, tú no imites a Omar, eres llamado a no imitar, a hacer lo contrario. Pero en la medida de que, y el apóstol Pablo no tiene ningún problema en decir eso, imítanme conforme sigo a Cristo. ¿Estaba siendo el arrogante? No, estaba diciendo una declaración de lógica pura. Estaba diciendo, imita a todo aquel que imita a Cristo. Y no imites a nadie que no imite a Cristo. Porque Cristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Se trata de Cristo, no del hombre. Amén. Ese es nuestro filtro, la gloria de Cristo, la gloria de Dios, no la gloria de los hombres. Y la esperanza es que todo el tiempo está siendo así. Eso es lo que queremos. Cristo no ha cambiado. Cristo sigue siendo la deidad. Él no es que era un ángel muy exaltado. Si yo no creo que Cristo es la deidad, yo ya no creo la versión de Cristo de los apóstoles, porque Cristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Cristo no es nada más un simple profeta, es el profeta de profetas. Es porque Dios nos ha hablado encima de todos los profetas y su voz es la voz de Dios en la carne. Y así con cada aspecto de los atributos y la esencia y la identidad de Cristo, yo tengo que estar en el lugar correcto, porque en el momento en que pierdo alguno de ellos, entonces me voy a dejar engañar, que es lo que dice aquí. Dice, voy a volver a leer, no se dejen llevar por doctrinas diversas y extrañas, las hay, amén. Las hemos escuchado y la esperanza es que no las estamos creyendo, porque es buena cosa para el corazón el ser fortalecidos por la gracia. Entonces te das cuenta, ¿qué es lo que tenemos que inferir de escuchar doctrina sana? ¿Qué es lo que provoca en mí? ¿Ser fortalecido en qué? En la gracia. Sigan el flujo del argumento, es lo que está diciendo el texto. Porque es cosa buena el ser fortalecido de la gracia. En otras palabras, es cosa mala escuchar doctrina mala, porque entonces no vas a ser fortalecido en la gracia. Amén. Y la esperanza es que eso hemos sido desde día 1, cuando abrimos las puertas de esta iglesia. La esperanza es que no importa si mis sermones son más fluidos o han mejorado en formas o en presentación, desde día 1 la sana doctrina estaba siendo proclamada. Porque al final del día no se trata del performance o de la forma, se trata de que la sana doctrina esté ahí, amén. Y eso es lo que queremos, que la sana doctrina siempre esté ahí. No importa si es un gran predicador, no importa si sus palabras suenan muy rimbombantes, que la sana doctrina esté ahí. Porque si suena rimbombante y la sana doctrina no está ahí, entonces tenemos que descalificar a esa persona. Si lo que endulza es los corazones de los hombres y no da gloria a Dios, entonces ese no es un predicador de la sana doctrina. No importa qué de elocuente suene, no importa qué de ilustrativo sea su sermón. La sana doctrina, iglesia, es central en este proceso. ¿Para qué? Para que tú seas fortalecido en la gracia. Porque ¿sabes qué? Si tú no eres fortalecido en la gracia, tú no puedes obedecer nada de lo que hemos hablado hasta el momento en la carta de Hebreos. No puedes. Entonces fortalezcámonos de la sana doctrina. Tenemos una biblioteca. ¿Por qué crees que depuramos los libros que entran ahí? ¿Por qué crees que tratamos de hacer un trabajo de depuración, de ver quiénes son los autores que van a estar ahí representando esa biblioteca?
Porque nos queremos asegurar que cuando tú leas uno de esos libros es sana doctrina lo que estás leyendo. Porque a veces yo he exhortado a gente, aún miembros, que no escuchen a ciertos predicadores. Escúchame, no estoy diciendo no escuches a nadie que no sea a mí. Eso sería sectario. ¿Ok? Pero lo que sí estoy diciendo, no escuches a todo mundo, porque no todo mundo es de la sana doctrina. Y cuando yo hago esa exhortación, la esperanza que tengo es que tú vas a obedecer al llamado a no escuchar. Porque aparte te voy a dar argumentos, no nada más voy a imponer por imponer. Y si tú no quieres escuchar esos argumentos, si tú no quieres obedecer esa verdad, es muy probablemente porque entonces no te interesa la sana doctrina. Y tampoco te interesa ser fortalecido en la gracia para poder obedecer la palabra de Dios. ¿Te das cuenta del impacto? Entonces, la próxima vez que alguien te diga, oye, eso que escuchas no lo escuches, pero que te dé los argumentos, claro, no nada más vamos a obedecer por obedecer, ¿no? Mira, por esto que yo he escuchado de la persona, entonces escucha. No seamos testarudos, no seamos orgullosos de decir, no, pues es que a mí me gusta. Es que no se trata de si te gusta o no te gusta. ¿Hay sana doctrina en ese lugar o no? ¿Es Cristo el centro o no? ¿Es Cristo el mismo ayer, hoy y siempre o no? Si Cristo no es el centro, aunque ellos digan que es cristocéntrica, entonces tú les tienes que decir mentiroso. Eres un mentiroso. Cristo no fue el centro del mensaje que escuché hoy. No me importa cuánto diga tu eslogan que son una iglesia cristocéntrica. No me importa cuando tú digas que se trata de Cristo y de su gloria. Si no lo veo en la expresión, en las declaraciones de verdad, de la palabra de Dios que tú me estás proclamando, entonces yo diría que tú eres un mentiroso o vives engañado de pensar que en verdad proclamas a Cristo. Y no queremos eso. Queremos que Cristo sea el centro, amén. Entonces, ¿quieres ser iglesia fortalecido en la gracia? Enfócate en la sana doctrina y no la menosprecies. Y no te enojes cuando alguien va a ser exhortado porque no se quiere callar su falsa doctrina. Porque a veces somos muy sentimentales en eso. Ay, el pastor le habló muy fuerte. ¿Qué está en juego si las personas creen la falsa doctrina de alguien que tiene buenas intenciones y que no lo hizo necesariamente con una intención mala desde su perspectiva? Si la persona se le habló bien, con mucha paciencia, con mucho amor, e insiste en la falsa doctrina, lo que sigue después es una exhortación dura. Y la esperanza es que tú lo vas a celebrar. La esperanza es que tú vas a estar respaldando esa exhortación, porque a ti también te preocupa la sana doctrina, aunque Dios no te haya llamado al pastorado. Porque últimamente sí, empieza con los líderes, pero termina con todo el rebaño. Todo el rebaño son los guardianes de la sana doctrina. O sea, si piensas que no hay responsabilidad en ti en medio de esta situación, estás en problemas. Vas a hacer un mal trabajo. Y hasta corres el riesgo de ser persuadido por doctrinas falsas y extrañas. ¿Y no quieres eso, amén? Yo no quiero eso, iglesia. Y por eso es que sí, soy bien chillón. Ya me han visto que soy bien chillón, ¿cierto? Pero no te dejes engañar. El que yo sea chillón no quiere decir que soy débil o que no voy a sacar un palo para que los lobos se vayan. Hablando metafóricamente, ¿ok? No te espantes. ¿Ok? No pienses que no voy a ser como un león a la hora de espantar a los lobos con su falsa doctrina. ¿Ok? Y la esperanza es que cada siervo de Dios que ha sido llamado al ministerio de la palabra es eso. ¿Tú cómo ves a Miguel Núñez? ¿A poco no se ve bien tierno el tipo? Te apuesto que él no es tierno cuando tiene que confrontar a alguien con la sana doctrina. No lo he visto, obviamente, no tengo pruebas de eso. Pero te lo puedo garantizar, te lo puedo firmar con sangre. Cuando se trata de ahuyentar a un lobo, cuando se trata de callar las bocas, ese tipo lo vas a desconocer. Y si quieres, acúsame con él y ya si me tiene que exhortar, ni modo. Pero yo creo eso. ¿Ok? O sea, iglesia, no confundamos. La sana doctrina es central para que la iglesia florezca, para que la iglesia crezca. Cristo tiene que ser el centro. Su obra redentora, nuestra más grande esperanza, en donde encontramos nuestro descanso. Si hay algo como lo que dice después, vamos a seguir leyendo, dice, porque es buena cosa que el corazón sea fortalecido por la gracia. Y luego dice, no por qué. O sea, lo contrario, por la gracia,
o sea, por la sana doctrina que trae, que emana la gracia de Dios, no por alimentos de los que no recibieron beneficio los que de ellos se ocupaban. Ok, sabemos que en el contexto de los judíos, ellos se regulaban mucho según las dietas alimenticias que el mismo Dios les propuso para separarlos de otros pueblos, ¿cierto? Para que ellos se vieran como el pueblo santo de Dios. Y ya también vimos en la serie de Levíticos que mucho de ello también era el cuidado de su salud, ¿cierto? Muchas de esas dietas y regulaciones tenían que ver con cuidarlos, preservarlos de su salud y también de no identificarlos con prácticas paganas en donde usaban cierto tipo de animales para el sacrificio. Todas esas cosas ya lo vimos, no quiero regresar ahí. Pero ellos tenían muy en sus mentes esta idea de las dietas. Y aún podemos ver muchas sectas del cristianismo que hoy en día imponen a los seguidores, a los que son del rebaño, que no debes de comer esto o aquello, porque mira, que la moronga, que no sé qué, ¿cierto o no? Puras cosas que ni siquiera tienen conexión con la verdad, del por qué Dios propuso cosas en el Antiguo Testamento, del por qué Dios dio prohibiciones con el Antiguo Testamento. Y no que no debemos de cuidar lo que comemos, obviamente queremos cuidar nuestros cuerpos, ¿cierto? Ese es un principio de la palabra de Dios. No vamos a comer todos los días de desayuno pastel y en la tarde pastel y en la noche pastel, ¿cierto? Eso no revelaría sabiduría y cuidado hacia tu cuerpo. Pero eso no es de ahí no viene la piedad de los alimentos. La palabra de Dios es clara, Cristo fue claro, no es lo que entra en la boca, es lo que sale de la boca de los hombres, lo que contamina al hombre. ¿Cierto? Entonces, aquí en el contexto de los hebreos podemos asumir o inferir que ellos querían seguir siendo apegados ¿a qué? A sus tradiciones, a sus costumbres, a la obediencia a la ley mosaica. Y él les está diciendo, no, esas cosas apuntaban a Cristo nada más. Esas cosas tenían el propósito de poner a Cristo en el centro. Se trata de la obediencia a la palabra de Cristo, no la obediencia a cosas superficiales, muchas de ellas, a tradiciones de hombres. Y muchas veces podemos ser así, ¿cierto? En la semana alguien escribió ahí iba a decir chismoso al rato, ya lo sé, en el Facebook de la iglesia, que por qué bautizábamos con playeras negras. Y yo así pues porque es un color bonito. Le contesté porque está haciendo una pregunta a la persona, ¿no? Le digo, pues es porque es un color bonito y porque cuidamos que al mojarse la ropa no se transparente nada. Punto, esa es la respuesta y esa es la motivación. No hay nada más, no hay meollos, no hay nada alrededor oculto. Y la persona empezó, ya saben, ya se imaginarán la doctrina, ¿no? Ya se imaginarán la doctrina. Y si estás aquí, perdóname, necesitas escuchar esto. Espero lo escuches tal vez, ¿no? Y no, pero es que el color es el negro, es las tinieblas y no sé qué. Y yo así de, por Dios, el negro es la ausencia de la luz, más bien dijo. Y yo, por Dios, ¿dónde dice eso la palabra? La palabra sí usa metafóricamente las tinieblas, la oscuridad, en contraste con la luz, que es Dios, donde se disipan las tinieblas. Pero eso Dios no nos lo dio para decir, no bautices a nadie con ropa oscura, por favor. O sea, ¿cómo podemos, se dan cuenta cómo nuestra doctrina puede influenciar cosas tan, para mí, irrelevantes como esa? Para mí es muy irrelevante qué ropa se usa alguien para bautizarse. En verdad lo es. La esperanza es que obviamente hay sabiduría en el proceso y por eso la ropa es oscura, porque sí se pensó en qué color sería mejor para evitar cosas. ¿Ok? Aparte es un color bonito. ¿A quién no le gusta el negro? ¿A poco no resalta, padre, esta cruz? Se ve bonito, es un color que Dios creó. Dios creó todos los colores. Ninguno es menospreciado para Dios. Todo lo creó Dios bueno. La tierra es negra, para empezar, de ahí vino el primer hombre. O sea, si vamos a empezar a usar esa lógica de lo malo que es el negro, no, pues entonces empezaron mal las cosas con haber usado materia negra para crear el primer hombre. ¿Te das cuenta? La importancia de la sana doctrina. Podemos elevar cosas y sobreespiritualizarlas como si fuera mejor un bautizo de alguien vestido con un atuendo blanco. ¿Es eso verdad? ¿Qué es lo que importa a la hora del bautismo? Que en verdad el que se está bautizando ha decidido seguir a Cristo. En verdad ha muerto para sí porque ha decidido y ha entendido que Jesús es mejor.
Y hay un testimonio de evidencia de gracia en su vida, donde ya se empieza a ver la obra y la transformación de Cristo en su vida. Por eso bautizamos a las personas. Y todo lo demás son preferencias, son tradiciones, y nada de eso eleva o hace mejor el bautismo de una persona. También sabemos que alguien puede ser bautizado de las cosas que se ven más maravillosas, con un atuendo blanco y en una albercota, y esa persona no ser un creyente. También sabemos eso, el bautismo no hace la diferencia para que la transformación del corazón venga a la vida de las personas, amén. Entonces digo esto no a manera de enojo, pero sí me enoja que queramos usar falsa doctrina para imponer cosas que no traen piedad a la vida de las personas. No hay piedad en ello, no mortifica los deseos de la carne. Y al final la persona puso, no, es que mi hijo le acaban de sacar un demonio y por eso es que estoy buscando una iglesia sana, y nada más se reconoció, mira, no sé a dónde quieres llegar con esto. Porque me decía que no me enojara. Cuando le contesté, le digo, no me estoy enojando, simple y sencillamente no sé a dónde quieres llegar con esto, y precisamente porque somos una iglesia sana, para mí es irrelevante la ropa. Ya te contesté lo que te tenía que contestar y punto. Y a veces así hay que ser, iglesia. O sea, no contencieros, porque el siervo de Dios no debe ser contenciero, pero sí hay que hablar verdad. Porque imagínense, pobre persona piensa que eso es espiritual. Y nunca va a saber identificar una iglesia de sana doctrina, porque para empezar ni tiene categorías sanas de lo que significa la sana doctrina. ¿Te imaginas? Entonces le estoy ayudando, le estoy amando. Así yo lo veo. Y lo hice con amor en mi corazón. Obviamente muchas veces no se va a ver así. ¿Por qué? Porque está siendo confrontada. Porque se le está diciendo, oye, no pienso como tú. Tus observaciones para mí no hacen sentido y no son espirituales, por donde le quieras ver. Entonces, iglesia, ese es el llamado de todos, amén. ¿Estás conmigo en esto o no? Y así como los alimentos, así como el bautismo, hay otros ejemplos. Tenemos que calibrarlo todo, tenemos que medirlo a la luz de la verdad. Tenemos que discernir lo bueno de lo malo. Ese es tu llamado en el ministerio de haberse decidido seguir a Cristo. Discernimiento. Si no crees que el discernimiento es parte de tu llamado, estás confundido. Tal vez ni cristianismo es lo que estás viviendo. Todo hay que pesarlo. Hay que pesar los espíritus. Por ahí hay un versículo, amén. Todo lo tenemos que pesar y no dejarnos llevar por doctrinas falsas y engañosas que dan apariencia de piedad, pero que no mortifican la carne, como dice el libro de los Colosenses en capítulo 2. Amén. Vamos a continuar con el otro aspecto de permanecer en el amor fraternal. Más instrucciones, iglesia. Recuerda que nuestro altar del sacrificio es mejor. Versículo 10 y 12. Vamos a leerlo juntos. Nosotros tenemos un altar del cual no tienen derecho a comer los que sirven en el tabernáculo, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre es llevada al santuario por el sumo sacerdote como ofrenda por el pecado, son quemados afuera del campamento. Versículo 12, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Esos 3 versículos para que entendamos que tenemos que recordar que nuestro altar del sacrificio es mejor. Creo que estamos muy familiarizados con los sacrificios de la ley levítica. Ya vimos la serie de Levíticos, y si algo había un énfasis en esa serie es sacrificio por esto, sacrificio por el pecado, sacrificio por los pecados no intencionales, sacrificio por los pecados por las ofrendas de agradecimiento, ofrendas de paz, todo eso. Eso era parte del ADN de cómo vivir la fe en el judaísmo, en la fe de los hebreos. ¿Ok? Ellos tenían una centralidad en la justificación a través de un sistema de sacrificios. Ellos creían que su justificación y el perdón de pecados se limitaba a eso, y ese es el problema que tuvieron cuando Cristo apareció. Que no entendieron que eso simplemente apuntaba al verdadero sacrificio, a algo mejor. Aquel que en verdad no nada más justifica, sino también santifica. No nada más te declara justo y te perdona, sino también te transforma y te convierte en una nueva criatura en Cristo, con verdaderos deseos y motivaciones centradas en la gloria de Dios. Y de eso es lo que está hablando. Tenemos que recordar, iglesia, que nuestro altar del sacrificio es mejor, y no ser tentados a pensar que hay cosas del Antiguo Testamento que nos van a ayudar a ganar el favor con Dios, que tenemos que obedecer. Últimamente, ¿dónde encontramos el máximo favor para con Dios? ¿En dónde, iglesia? Dímelo tú. En la cruz, en ese sacrificio, en ese que Dios dijo, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia.
Cuando pienses en la complacencia a Dios, no es que no hay nada que hacer para complacerle, quiero tener cuidado aquí. Pero últimamente en tus fallas o en tus deficiencias de esa complacencia, la máxima complacencia es Cristo. Y si estás unido a Él, si Él es quien te representa delante de Dios, ya la hiciste. Eres calificado para entrar a la presencia de Dios. Si tu fe está puesta en ese sacrificio, si recuerdas que el altar de ese sacrificio es un altar mejor, ¿ok? Y que sale del modelo, ¿cierto? Ya lo vimos en Levítico. Cristo sale del esquema. Él viene de un sacerdocio que no viene del sacerdocio de ¿quién? De Aarón, ¿cierto? Sino de Melquisedec. Y él trae otro tipo de... Él trae otro tipo de... ¿Cómo lo podemos llamar? Él es la esencia de esas cosas, pero Él es diferente a todas esas cosas. Y la esperanza es que así lo estamos viendo. La esperanza es que Cristo es el que nos representa en todo lo que hacemos. Y por eso es que no podemos perder de vista lo que dice. Dice, nosotros tenemos un altar del cual no tiene derecho a comer los que sirven en el tabernáculo. ¿Qué es lo que está tratando de decir? Que hay unos que quieren seguir atados a esa parte, a la ley mosaica. Ellos no tienen derecho de los beneficios del sacrificio de Cristo, del tipo de sacrificio que Cristo ofreció. La esperanza es que tú y yo sí, porque nuestra fe está arraigada en esa obra, en esa persona, no en otras cosas que dan apariencia de piedad. Dice, porque los cuerpos de aquellos animales, haciendo alusión a todo el proceso sacrificial, el sistema sacrificial, cuya sangre es llevada al santuario por el sumo sacerdote como ofrenda por el pecado, son quemados afuera del campamento. En otras palabras está diciendo, ese era el proceso de la ley mosaica, ese era el proceso antiguo, pero vamos a ver qué resulta en el proceso que Cristo vino a establecer. Dice, así pues, dice, por lo cual también Cristo, para justificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Entonces, aquí ya está haciendo un contraste. Hemos visto mucho contraste en el libro de los Hebreos, ¿cierto? Él está diciendo, ese era el resultado con ellos, el resultado con nosotros es otro tipo de padecimiento. Lo que padece aquí no es un corderito, un animalito, sino es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Es ahí donde tienes que estar encontrada tu esperanza, en ese altar, en ese sacrificio, en ese derramamiento de esa sangre. Es esa sangre la que te justifica, la que te limpia, la que te declara justo delante de Dios cuando en verdad has creído en Jesús como tu único Señor y Salvador. Como el único que te justifica y que te califica para entrar a la presencia de Dios. ¿Hay algo más aparte de eso que piensas que aporta a tu justificación, a tu reconciliación con Dios? Adivina qué. Has creído un falso evangelio, con falsas doctrinas. Te has dejado engañar. Y la esperanza, iglesia, es que tu salvación cuelga no de otras cosas que no sea de aquel que fue colgado en una cruz. Cristo es suficiente. Cristo es mejor. Él pagó por cada pecado, presente, pasado y futuro, que tú y yo podamos cometer. En Él está nuestra confianza, nuestra esperanza, nuestra salvación misma, iglesia. Y si en verdad Cristo es mejor, si en verdad Cristo es el mismo ayer, hoy y siempre, Cristo va a ser lo que tú vas a estar proclamando en medio de vivir tu fe, en medio de buscar la santidad. Cristo va a ser aquel al que tú le vas a dar gloria y al que vas a redirigir cualquier halago espiritual que tú puedas recibir de alguien más. Va a decir, es por la gloria de Cristo, es por la gracia de Cristo, es porque Él me compró a precio de sangre, es por lo que Él ya hizo en mí, es por la fe a través de la cual Él me perdonó. Cristo, iglesia, tiene que ser el centro. Así que recuerda que nuestro altar del sacrificio es mejor. Y si aún no has venido a Cristo, si aún Cristo no es tu más grande tesoro, tu sacrificio del altar para ser justificado y perdonado delante de Dios, ven a Él, arrepiéntete. Deja de confiar en tus buenas obras, deja de pensar que es a través de tu performance, de portarte muy bien, de portarte mejor que el día de ayer, y simplemente arrodíllate ante Él y reconoce que no hay nada lo suficientemente bueno para agradar al Dios santo de la Biblia. No hay nada lo suficientemente puro como para pensar que Dios te va a dar un like. Dios no da likes a los hombres. Dios le da like a Jesús. Y si tú te encuentras en Jesús, tú también tienes un like. Y no nada más un like, una vida eterna, perdón de pecados, una nueva vida en Cristo. La gracia va a fluir en tu vida. El Espíritu Santo va a morar en ti. Dios va a empezar a transformar tu corazón.
Tu corazón de piedra ahora va a ser uno de carne. Ahora vas a buscar las cosas de Dios. Ahora vas a morir al pecado y vas a buscar la santidad. Eso hace Cristo a través de su sacrificio. Así que si no le has conocido, si aún no caminas según su parecer, su voluntad para tu vida, ven a Él, arrepiéntete y cree que solo Cristo y que Jesús es mejor. Amén. Y por último, versículos 13 y 14, iglesia, algo que tienes que obedecer para permanecer en el amor fraternal es llevar el oprobio que llevó Cristo. Versículos 13 y 14, acompáñame juntos a leerlo nuevamente. Así pues, salgamos a su encuentro fuera del campamento, llevando su oprobio, porque no tenemos aquí una ciudad permanente, sino que buscamos la que está por venir. ¿Qué es llevar el oprobio? ¿Quién sabe? Sí, incluye la palabra ofensa. Cuando alguien está llevando un oprobio, ¿qué está llevando? No, tiene que ver más con la idea de un padecimiento. Llevando el oprobio de Cristo es llevar los padecimientos de Cristo. ¿Ok? Llevar las cargas que Cristo, llevar los dolores que Cristo llevó. Obviamente sabemos que Él llevó la ira del Padre, amén. Eso no lo podemos llevar tú y yo, por eso necesitábamos a Cristo, porque la ira del Padre en contra del pecado cayó en la persona de Cristo. Pero hay otras cosas que Cristo llevó mientras caminó en esta tierra que sí somos llamados a llevar junto con Él. Y eso es lo que el autor de los Hebreos le llama llevar el oprobio. Lo voy a volver a leer. Dice: así pues, salgamos a su encuentro fuera del campamento. Cristo salió de ese campamento y salió sonriente, danzando. ¿Para qué lo llevaron afuera del campamento? Afuera de la ciudad. Para ser sacrificado. Todo empezó cargando una cruz. Bueno, empezó desde antes, vamos, pero ahí en el campamento, cuando ya salió de ahí, era llevar su cruz, ¿cierto? Era llevar su instrumento de tortura, era seguir recibiendo la mofa, los insultos, los golpes, las difamaciones. Era ser colgado en esa cruz, era ser acribillado, ser sacrificado en un madero, era ser ridiculizado. Ese es un llamado del creyente, iglesia. No olvidemos que el martirio un día pueda llegar a nuestras vidas. Y como decía hace un momento que orábamos en la mañana, Miriam, seguramente algunos de ustedes ya están experimentando algún tipo de oprobio, algún tipo de martirio por causa de su fe. Que no te extrañe, dice el apóstol Pablo, no nos extrañe de que esas cosas nos vengan. Más bien regocijémonos de que estemos siendo vituperados por causa del evangelio. Cuando venga ese día, iglesia, la esperanza es que tú y yo nos encontramos recibiendo el oprobio y gozosos de saber que estamos padeciendo los sufrimientos de Cristo. Y en eso también nos identificamos con Él, amén. Porque es bien padre identificarse con Cristo en la oración, en la obediencia, ¿cierto? En obedecer algunos mandamientos, en mostrar amor y compasión. Eso es padre, hagámoslo. Ya lo vimos la semana pasada, el ser bondadosos, el ser hospitalarios, ¿ok? El ser compasivos. Identifícate con esas cosas con Cristo, amén. Pero también cuando venga el oprobio, no huyamos de ello. Gocémonos en medio de ello. Y sepamos que no hay nada que se le ha salido del control o de las manos a Dios. Muchas de esas cosas Él las orquesta para santificar a su pueblo, iglesia. Lleva el oprobio ¿es oprobio o oprobio? Oprobio, perdón. Que llevó Cristo, ese es un llamado que tú y yo tenemos, ¿ok? El padecimiento, aun si es la muerte, estemos dispuestos a hacerlo. Es parte de nuestro pacto de membresía, ¿cierto? ¿Recuerdas el pacto de membresía? Aun si fuese llamado a dar la vida por causa de mi Señor, yo lo hago. Yo me someto. Yo rindo mi vida a ese llamado. ¿Por qué? Porque he entendido que Cristo es mejor. ¿Y sabes qué te va a ayudar? Que seas fortalecido en la gracia cuando llegue ese día. No sabemos cuándo va a ser, tal vez nunca va a ser, pero debemos estar expectantes de que pueda suceder. Y sobre todo si en verdad estamos viviendo nuestra fe. Y también preocúpate si nunca hay oprobio en tu vida por causa del evangelio. Eso quiere decir que tal vez no estás buscando obedecer a Cristo en los términos de Cristo y obviamente no te está trayendo consecuencias porque Cristo es la ofensa, ¿cierto? Él es la piedra
que vino a que tropezara los religiosos de su época. Y Él sigue siendo la piedra de nuestros días. Es el que incomoda, es el que estorba, es el que la gente aborrece. ¿Por qué? Porque Él es contracultura. ¿Por qué? Porque Él pide cosas que el hombre no quiere dar, más bien que el hombre quiere atesorar. Porque Él pide sacrificios que solamente por el poder del Espíritu Santo podemos dar. Amén. Y la gente no quiere eso. Ellos no quieren llevar el oprobio de Jesús, pero si tú eres de la fe, la esperanza es que sí quieres. Y la esperanza es que en el proceso vas a ser fortalecido en la gracia con la sana doctrina. Por eso la importancia de no dejar de congregarse. Ya lo dijo el autor de los Hebreos: no dejéis de congregaros como muchos tienen por costumbre, porque si no, no vas a ser fortalecido en la gracia, porque la sana doctrina no va a llegar a tu corazón. Y tú solo y tu Biblia, quítate de esa mentira, esa de que tú solo y tu Biblia pueden llegar a todo el conocimiento de la verdad. Eso es una mentira del diablo. Necesitas la comunidad de fe. Necesitas otros hermanos diciéndote si estás bien en tu discernimiento de ese texto o no. Lo estás sacando fuera de contexto. Eso está mal. Más bien es esto otro. Amén. Necesitamos a la comunidad, necesitamos la sana doctrina. Acuérdate de tus líderes e imita su fe. Fortalécete en la gracia de la sana doctrina. Recuerda que nuestro altar de sacrificio es mejor, Cristo es mejor. Lleva el oprobio que llevó Jesús, y mientras lo haces, este es el subpunto en el último punto del mensaje, considera tu destino. Y es así como lo vemos al final de este pasaje. Dice: porque no tenemos aquí una ciudad permanente, sino que buscamos la que está por venir. Iglesia, ¿por qué llevar el oprobio de alguna forma se convierte en fácil y ligero? Y no que sea fácil y ligero. No quiero menospreciar a nuestros hermanos alrededor del mundo que están siendo vituperados y muchos de ellos puestos y ejecutados por causa del evangelio. Eso es algo difícil de llevar. Pero adivina qué tú crees que es lo que les ayuda a aún ir cantando himnos en su proceso de ser ejecutados. ¿Qué es? ¿Que tienen una visión eterna? ¿En una mejor ciudad? ¿Con mejores promesas? ¿Con un mejor rey? ¿Con mejor justicia? ¿Con verdadero amor? Y en el proceso, la gracia de Dios lo sostiene. Es la gracia del momento la que puede hacer que una persona diga: pasa el cuchillo, no pasa nada. Azota, no pasa, quémame en las brasas, no pasa nada. Pero solo el que está siendo fortalecido en la gracia puede hacer eso, iglesia. Por eso la importancia de la sana doctrina otra vez. Amén. Necesitamos escuchar esa verdad. Amén. Así que mientras lo haces, mientras llevas el oprobio, considera tu destino. Porque no tenemos aquí una ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir, la celestial. Ya lo dijo el autor de los Hebreos, la que es eterna, donde Cristo reina. Y donde, como vamos a cantar en un momento, toda lágrima será limpiada, toda maldad será borrada, aún la muerte misma será solamente el recuerdo de nuestra redención. Amén. Vamos a orar, iglesia. Padre, te damos gracias por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a obedecer estas verdades. Ayúdanos a obedecer tu palabra, Señor, porque en verdad necesitamos tu ayuda. La seguimos necesitando. Nunca la hemos necesitado menos, Señor. Ayúdanos a tener la centralidad del evangelio en medio de ese proceso. Ayúdanos a ver y recordar estas verdades, que Cristo es el mismo ayer y hoy y siempre, Señor. Y que si en verdad hemos confiado en ese sacrificio, si en verdad Él es el centro y lo mejor de nuestras vidas, entonces parte de nuestro llamado no nada más es a la obediencia, no nada más es a la búsqueda de la santidad, sino esa misma santidad se va a ver reflejada en la búsqueda de la verdad, en poder discernir lo bueno de lo malo, en poder desechar la falsa doctrina y atesorar la sana doctrina. Y sabiendo esto, Señor, que tú la usarás para fortalecer a tu pueblo, para darnos la gracia del momento, y que aun cuando pudiera venir el martirio y la persecución, la oposición, el oprobio en nuestras vidas, Señor, tú nos fortalecerás ese día. Tú nos darás la gracia, Señor, para poder servir a nuestro Señor, a Cristo Jesús, aún entregando nuestras propias vidas como diría el apóstol Pablo, como una ofrenda de libación, Señor. Ayúdanos a recordar que ese es parte del llamado, no solamente las bendiciones que puedes darnos, no solamente las cosas buenas que podemos palpar en esta vida, aún muchas veces tú te vas a gloriar en nuestros corazones cuando te representamos en el martirio, en el oprobio que Cristo mismo, nuestro Señor, llevó por causa del pecado. Ayúdanos a recordar que últimamente somos benditos cuando hemos sido vituperados
o blasfemados o heridos en alguna medida por causa del Evangelio, cuando hemos sido difamados por causa del Evangelio, Señor, recuérdanos que nuestra recompensa es mejor en los cielos y que esperamos una mejor ciudad con mejores cosas que las que podemos experimentar en esta tierra. Y por lo mismo, Señor, ayúdanos a no vivir para las cosas de este mundo. Ayúdanos a no atesorar tesoros en esta tierra, sino a poner nuestro tesoro en los cielos, nuestra mirada en las cosas eternas. Y entonces así poder vivir de acuerdo al llamado que tú has hecho para nuestras vidas. Así que ninguna pérdida sea pérdida en verdad, sino simplemente un trámite de la redención misma también. De las cosas que tú nos darás cuando estemos aquel día, donde enjugarás toda lágrima, en donde fortalecerás a todo el débil, en donde darás cuerpos redimidos y en donde podremos mirarte como tú eres, Señor, y no nos avergonzaremos de quiénes somos, porque tú limpiarás todo pecado de nuestros corazones. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias por el llamado a vivir el amor fraternal en obediencia a tu palabra. Ayúdanos, Señor, a tener oídos para oír y voluntades para obedecer tu palabra. Todo esto te pedimos y te damos gracias en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén.